tardes a todos y todes. Mi nombre es Renata Lazo, trabajo en Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, ABCF, ONG de la Cooperación Francesa, en la que coordino el proyecto regional Juventudes y Educación Técnica Rural, Jóvenes Rurales. Gracias a todos, todas, por participar en la tarde de hoy en la mesa denominada Educación, claves para imaginar alternativas a la crisis. Esta mesa se inserta en el ciclo de debates Ecuador frente a la crisis, una iniciativa de los centros miembros de Claxo Ecuador, cuyo objetivo es convocar a investigadores, investigadoras, organizaciones sociales, movimientos populares y redes de Claxo para compartir reflexiones sobre el tema educativo, los desafíos actuales a la hora de pensar en la educación en el contexto de crisis y de la pospandemia. Es clave tener en cuenta que los tratados globales y regionales sobre derechos humanos señalan a la educación como un derecho civil, cultural, económico, social y político, y al mismo tiempo habilitante para el ejercicio de otros derechos. Es decir, su defensa está asociada no solo al derecho a la educación en sí mismo, sino a la defensa y acceso a otros derechos que son posibles a través de la educación. ¿Pero qué está sucediendo con la educación en Ecuador? ¿Cuál es el escenario? ¿Está siendo la educación el instrumento que permite la garantía de derechos? ¿Es el motor para la reactivación productiva, para el empleo y el trabajo? ¿Es base para apoyar el cumplimiento de los objetivos del país o los grandes desafíos globales? ¿Cumple las expectativas de las juventudes? En este contexto, la mesa de hoy. Para ello contamos con la presencia de dos conocidos actores en los temas educativos. Quiero saludar a Milton Luna Tamayo. Él es profesor de Ciencias Humanas de la PUCE en la carrera de Historia, profesor invitado de la Universidad Central y Andina, fundador e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, doctor en Historia de la Educación, fue también consultor en Educación de UNICEF, UNESCO y Convenio Andrés Bello. Es columnista del diario El Comercio, es ministro de Educación y autor de libros y artículos académicos de historia social, historia económica e historia de la educación. Nos acompaña también Edgar Isch, docente de la Universidad Central del Ecuador, investigador y consultor de varios organismos ecuatorianos e internacionales. Ha trabajado en distintos temas sociales y ambientales que se han reproducido en varias obras impresas relacionadas principalmente con la educación, derechos de la niñez, género, ecología política y recursos hídricos. Es activista por los derechos económicos y sociales y ambientales en Ecuador. Ha participado con organizaciones populares de todo el país. Ha ejercido las funciones de ministro de Ambiente del Ecuador, integrante de la red CEPA por la Educación Pública en América y la red Estrada sobre Trabajos Docentes. Integrante también del grupo Claxo sobre Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. A todas, a todos quienes nos siguen por Facebook, les recuerdo que nos escriban sus preguntas y comentarios para que los podamos trasladar a nuestros dos participantes en la tarde de hoy. Tanto a Milton como a Edgar les pido pues respuestas cortas pero contundentes para poder tratar los varios temas que seguramente las preguntas que van a surgir también del público. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta para Milton. ¿Permite la educación la garantía de derechos? ¿Acentúa la crisis en el contexto actual? Bienvenido, escuchamos tu pregunta, tu respuesta. Bueno, muy buenas tardes, Renata. Un saludo para Edgar, para todos los amigos y colaboradores y amigas de la red, nuestra red de Claxo Ecuador. Bueno, yo hoy formo y hablo de alguna manera en nombre de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE. Y la educación, y creo que otros factores y elementos de la realidad han sido dramáticamente golpeadas por la pandemia, pero varios de algunos temas y problemas de tipo estructural de la educación pues, con la pandemia. Quiero decir con esto que básicamente la
sobre todo en términos de lo que se denomina la calidad de la educación, que es un problema estructural que viene desde hace décadas, se ha agudizado dramáticamente. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del derecho a una educación de calidad, y ya teníamos problemas antes, pero con la pandemia esto efectivamente se profundiza dramáticamente. Hay una anécdota que creo que resume de alguna forma esta apreciación y es el- lo que se expresó en una conversación una madre de familia de un sector rural cuando tuve la oportunidad de establecer un diálogo y ella decía, mi hijo, en todos estos meses, esto era más o menos al año ya de suscitada, de iniciada la pandemia, decía, no ha aprendido nada, no sabe nada. Es más, ha retrocedido de lo que sabía, hoy sabe mucho menos. Yo creo que ese es de alguna manera no solo un diagnóstico, sino una evidencia de la realidad. Estamos con eso. Pero de otra parte hay otro elemento que vale la pena también señalar. Si en un caso, en el de calidad, teníamos problemas desde antes, en el de acceso a la educación, la mayor matriculación, es un esfuerzo que ha tenido el país más o menos desde los años 1950, un esfuerzo permanente de cada uno de los gobiernos que mal que bien fueron contribuyendo para rebajar el nivel de personas que no llegaban al sistema educativo. Y de alguna manera, para el 2014, 2015, 2016, llegamos a, sí, digamos, a indicadores muy altos de acceso, en educación básica sobre todo, de casi el 97% de esa educación. Y nosotros, mucho menos, pero con aumentos de 10, 11 puntos, ¿no? Por ejemplo, en el bachillerato. Lo que está sucediendo y a partir de la pandemia, yo creo que es un retroceso de décadas. No tenemos este momento, lamentablemente, indicadores duros, los que presenta de alguna manera el Ministerio de Educación reflejan, para mi criterio, una parte de la realidad, pero reflejan de alguna manera en lo que está señalando este momento el Ministerio de Educación es que tendríamos alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes, 100.000 niños y niñas y adolescentes que estarían fuera del sistema educativo, que como, no, como sabemos, eh, mm, retornarán alguna vez y si retornan, ¿qué pasa de esto? Creo que podemos hablar después. Pero hay otras investigaciones, una investigación que la realizó la Universidad Católica, la Facultad de Economía y alianza, me parece que es con UNICEF, y hay un indicador dramático donde se señala que serían alrededor de eh, 200.000 familias que señalaron que no matricularon a sus hijos en el sistema educativo. Entonces, este es tremendo, es decir, es un indicador brutal, es una catástrofe. Yo diría, efectivamente, si unimos las dos cosas, y culminaría con el tercero. Hay un incremento muy fuerte de la violencia. Hoy en estas semanas, el Ministerio de Educación saca algo que ya se conocía en el medio, que es el incremento de la violencia intrafamiliar, el incremento de la depresión y, según se dice, hay más chicos que han muerto por suicidio que por la propia pandemia. Entonces, solo por presentar todos estos tres indicadores, entonces la respuesta está ahí. ¿Cómo está funcionando el concepto del derecho humano a una educación de calidad? Esto no está funcionando y yo creo que estamos en una situación de catástrofe. Y creo que para hacer, pintar un primer diagnóstico, creo que ahí me quedaría para luego poder reflexionar sobre estos puntos. Eso es bueno. Gracias, Milton.
Nos señala Milton, estamos en una situación de catástrofe en el sistema educativo. Se han expulsado alrededor de 100.000 niños del sistema educativo a consecuencia de la pandemia y obviamente de la no posibilidad en muchos casos por parte de las familias de garantizar el acceso principalmente a la conectividad y el problema educativo no solamente es causa de la pandemia, se arrastra después de un buen tiempo, sobre todo lo relativo a calidad y a pesar de que el acceso aumentó los últimos años con la pandemia, tenemos nuevamente esta caída que Milton la señala como una catástrofe. Edgar, en mirada de los territorios rurales, ¿la educación está siendo garante de derechos? ¿Es adaptada, es pertinente para la niñez y la juventud rural? ¿Permite el arraigo en los territorios o es también un factor de expulsión frente a la falta de calidad y pertinencia? En primer lugar, muy buenas tardes con todos, con todas los presentes y quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Mira, yo creo que voy a reforzar la idea de la catástrofe educativa, porque en el campo las cosas son evidentemente peores. Todos sabemos que allá se concentra la pobreza y eso ya indica mucho. Investigación que realizó el programa WASH de UNICEF con el propio Ministerio de Educación, se observa que el 50% de las instituciones educativas rurales no tienen tratamiento del agua para beber. Entonces, hablamos de pandemia, hablamos de la necesidad de condiciones mínimas como agua potable y resulta que estas no se presentan. Además de que hay otra serie de dificultades. ¿Qué es lo que nos ha pasado en realidad? Primero se hizo una reforma que no era reforma, llamada consensuada de educación básica en el 96. Ese planteamiento incompleto, la única reforma en el mundo, por eso tampoco es reforma, que no tiene ni fundamentación pedagógica y demás, que ya representó lo que diría Luis Bonilla, el apagón pedagógico en el Ecuador, se ha mantenido. En el gobierno de Correa se hicieron 2 ajustes curriculares de lo bachillerato unificado absolutamente cuestionado por los actores educativos serios. Y el desastre de política pública ya con Moreno fue absoluto. ¿Sí? Con un periodo de excepción que estuvo Milton, que trató de hacer cosas, pero en general, lo que vino después y lo que sigue hasta ahora, es que tenemos una política pública errática, ausente de la realidad educativa. Y cuando decimos lo rural es más grave, porque como se fueron eliminando capacidades docentes, como por ejemplo la libertad de cátedra, el docente tenía que hacer solo lo que decían los textos del ministerio y trabajar solo con en esa limitación. Como se eliminaron los colegios experimentales, las secundarias experimentales, la limitación de comportamiento, de línea de conducta es distinta. Entonces, ¿qué tenemos en el campo? En esencia, lo que tenemos es una escuela urbanizada, trasladada geográficamente al campo. Pero no tenemos una escuela de campo, una escuela que responda a la realidad. Y esto tiene que hacernos cuestionarnos todo el tema de la llamada calidad. A nivel universitario se insiste mucho ahora de que para la calidad deberíamos poner por antecedente o en primer lugar la pertinencia, es decir, la capacidad de que la educación responda. Si es que pensamos así, tendríamos muchas dudas y el ejemplo que puso Milton puede multiplicarse en términos de que la gente, lamentablemente, y los jóvenes, las jóvenes están sintiendo que pueden estar en el bachillerato, pero que el bachillerato solo les permite una cosa, ser candidatos a dar el examen para el ingreso a la universidad, ni siquiera les garantiza el ingreso. Entonces, ¿está la educación respondiendo a los problemas reales? No. En el campo el cierre de escuelas para abrir las unidades del milenio, las escuelas comunitarias, que además eran un elemento fundamental del tejido social, hay a través del sistema educativo otras afectaciones al campo, como es el llamado a la migración, hecho
a partir de aquello, de niños que tienen que dejar su comunidad para soñar mejor futuro fuera. Entonces, con todo eso, yo creo que realmente, si hablamos de que hay un desastre en la educación, este desastre habrá que ver otros factores como el financiamiento, la negativa del gobierno de aceptar que tiene que homologar el sueldo de los maestros y maestras, etcétera, una serie de otros factores. Pero este desastre, lamentablemente, es más grave en el campo, donde también la pobreza es más grave. Gracias, Edgar, por esa respuesta. Nos decías, hay una catástrofe, efectivamente, recogiendo la idea de Milton, pero esta catástrofe es más fuerte en el mundo rural, en donde los niveles de pobreza son todavía más elevados. La educación a nivel rural y a nivel urbano, señalabas, no está cumpliendo un requisito de un mínimo de calidad, porque no está respondiendo a los problemas de la realidad, de los territorios. Es una educación que no es pertinente a la realidad de los territorios y seguramente tampoco a las necesidades, a los sueños de los jóvenes en el mundo urbano y rural. Milton, con estos elementos, ¿cuál crees tú que es el elemento de la crisis educativa más importante y que además impide tanto en los territorios urbanos como rurales cumplir este rol de la educación de garantizar otros derechos? Quería dar un par de datos adicionales que me parece muy interesante, que son nuevos. En realidad, ayer me metí a la página web de, de Ministerio de Educación y ahí buscando dos aspectos que me parecen claves, ¿no? El uno, fíjate, Renata, hablando de calidad de educación y hablando de qué ha pasado dentro de la pandemia, ¿no? Uno, se arrancó, y este es dato 2019-2020, con 219.995 profesores. Hoy, 2021-2022, tenemos 203.000 profesores, es decir, casi 20.000 profesores menos dentro del sistema educativo. Es tremendo. Y si esto de alguna manera comparamos con años anteriores, vemos que, por ejemplo, en el 2015 teníamos 230.000 docentes entre el sector público y privado, ¿no? Y fiscomisional y municipal. Hoy tenemos 30.000 menos. Entonces, fíjate tú, ya se había iniciado un desangre dentro del sistema educativo de un elemento clave para la realización de la educación, que es el tema docente. Y hoy tenemos, en medio de la pandemia, esta reducción dramática de profesores. Esto, es, yo creo que es bien interesante porque ilumina yo creo que una segunda parte que hemos discutir, qué podemos pensar para solucionar esto. El otro punto, y aquí ya ingreso a tu pregunta, yo creo que esta crisis que está agigantando los, los, eh, los, las diferencias sociales, la desigualdad social, porque la educación incide en todo esto, y va en perspectiva a gigantar más aún después, creo que hay un elemento que agrava la situación, y ese elemento es que ha sido pésimamente manejada la crisis, tanto en el aspecto, en este caso, sanitario, cuanto en el aspecto de las políticas sociales y particularmente en el tema educativo. Hay que recordar que en plena crisis de la pandemia, eh, por diversas razones, pongo yo, del pago de la deuda, en fin, se redujo casi, o se recortó, o creo que hay algún otro término tecnocrático,
alrededor de casi $1.000 millones, $1.000 millones del presupuesto de educación. Entonces, fíjate, hemos perdido, pienso yo, casi 2 años, vamos a cumplir 2 años ya de pandemia, donde los chicos salen de las instituciones educativas, quedan abandonadas las instituciones educativas y obviamente no hay recursos para su mantenimiento. Entonces el tema es cómo tú convocas a lo que me parece importante. Sí, es importante la presencialidad, tenemos que volver a la presencialidad y yo respaldo esto, pero lo que sí me parece que no hemos discutido suficientemente en un público más amplio, es que no es decir regresemos nomás, sino cómo regresamos, para qué regresamos, en qué condiciones regresamos. Entonces, de hecho, yo creo que en este mal manejo de la crisis está el tema del manejo de personal. Por ejemplo, ya estamos viendo lo que ha sucedido en términos de esta reducción dramática, porque casi 20,000 personas que han salido del sector docente es terrible, porque es un profesor menos. En un profesor menos, fíjate tú, si hablamos del sector público, en un sector público que ha recogido el de sangre o salida de chicos del sector privado al público. Es decir, el efecto de la crisis es un crecimiento del número de estudiantes en el sector público, porque es obvio, el padre de familia no le deja sin educación a su hijo o su hija y tiene que matricularle en el sector público. Pero el sector público se comienza a llenar. Hay una suerte en determinadas áreas de hacinamiento, ¿no? Entonces, este área de la política, ¿no? Eh, por todo lo que ha significado la crisis, que es multidimensional y multicausal, y en todas las causas son causas de primer orden, es una crisis integral la que estamos viviendo, y esta catástrofe que hoy estamos discutiendo, no la vemos, no ve la sociedad. La clase política no ve, nadie ve, los dirigentes nacionales del Estado y de la sociedad no ven, no vemos. Y esto agrava lo que significa la conducción y decisión de la política pública, porque tú haces caso cuando eh, se convierte determinado tipo de certezas y de miradas de la realidad en propuestas tanto para mirar la realidad como para salir. Miro que el tema de la educación que logramos desde la sociedad civil y desde otros sectores instalar como una prioridad en los últimos 20 años, logramos instalar el tema de educación como una prioridad nacional, hoy no es ninguna prioridad. Y eso es gravísimo. Es decir, nadie discute, nadie propone, y claro, cuando digo nadie, no quiero decir que los tradicionales actores que hablamos casi no. En este caso, los gremios también son voces interesantes, pero aisladas a través de este conjunto que deberíamos analizar más profundamente, ¿no? De este conjunto de elementos que ponen una cortina de humo tras de la cual está esta situación tan complicada. Entonces, la no priorización, el mal manejo de la política agrava esto. Y a mí me preocupa tomando las decisiones adecuadas y pertinentes este momento, y todo lo que hemos señalado al inicio, que ha empujado la pandemia, se va a seguir agravando nomás. Es decir, no es que estamos solucionando, se va a seguir agravando en el tema de la denominada calidad, en el tema del acceso o de esta expulsión o salida
de muchos chicos del sistema educativo. Esto es Renata. Gracias, Milton. Efectivamente, como tú señalabas del inicio, una catástrofe del sistema educativo, con agravado esta catástrofe porque las autoridades no están viendo esta crisis multidimensional que estamos atravesando y además hay un desangre, como tú nos dices, del sector educativo. Reducción de docentes, menos presupuesto y no estamos priorizando la educación como el sector clave para poder salir de las crisis. 20.000 profesores menos, nos decías, Milton, en el sistema educativo, lo cual obviamente es parte de esa catástrofe que tú nos has señalado. Tenemos preguntas para Edgar de parte del público. Voy a dar lectura. Edgar, la primera pregunta, bueno, es un poquito larga la pregunta que te hacen. Voy a tratar de cortarle de pronto en 2 momentos para que podamos responder. Dice Edgar, buenas tardes. ¿Te parece que el modelo educativo rural está organizado en función de las demandas de sus propios contextos o es un modelo urbano impostado en el territorio rural? Luis Tupac Yupanqui te escribe esta pregunta. Te paso el micrófono, Edgar, para una primera respuesta para Luis. Gracias y saludos a Luis. Mira, efectivamente es eso, es una transposición. Esto es lo que hacemos en la urbe, esto es lo que tenemos que hacer en el campo. Se estableció una idea bastante distorsionada de que podíamos tener un solo currículo. Una cosa es que tengamos un eje curricular común, que tengamos un tronco curricular común, pero otra cosa es cómo tiene que expresarse en las distintas realidades locales. Esto significa, por un lado, desconocer la diversidad cultural, social, económica del Ecuador y por otro lado también no construir una sociedad auténticamente plurinacional que reconozca ya las diferencias en términos de nacionalidades. Aquí hay varios factores, sin duda, porque significa hacer una educación inadecuada y una educación que hace pensar a los niños en viajar, en salir a la ciudad como su opción. ¿Por qué? Porque es una educación que le está hablando de otro mundo, no del suyo, y que le está diciendo no hay alternativas de futuro en este mundo, el futuro está en el otro, y eso es realmente grave. Claro, ¿a qué se debe eso? Yo diría, primero, algo que ya lo mencionaba, este debilitamiento pedagógico, o sea, hay una política pública que hace que los maestros no tengan la posibilidad de intervenir directamente en su realidad y de intervenir pedagógica y socialmente, y de que cumplan uno de sus roles históricos, ser en realidad líderes comunitarios, que se relacionen con la gente. Segundo, se desconoció toda la historia de avances, de esfuerzos, de errores también, de educación rural que se habían hecho en el Ecuador, en distintas maneras, en distintas formas y en distintos momentos. Visión única de educación, etcétera, estamos hablando también de que hay una visión etnocéntrica. Pueden decirnos que ya no es racismo, sí, pero es etnocentrismo, creer que hay una cultura superior a las otras y por tanto las desconozco. Hay también en el debilitamiento de la educación rural y especialmente de las escuelas que decíamos son un núcleo del tejido social. Hay allí también un interés de clase. Mientras más débil esté el tejido social en el campo, es más fácil que entre la minería a gran escala metálica a destruir. Mientras más débil esté el tejido social que existía gracias a la escuela, va a ser más fácil incidir con otras formas de producción. La agricultura familiar campesina va a ser procesos. ¿Esto por qué? Porque se da prioridad a lo económico y no a lo humano. No es solo la educación la que no se ve
en condiciones adecuadas. La salud, a pesar de la pandemia, de los hermosos discursos, etcétera, todos sabemos que la salud pública ecuatoriana también está en una grave crisis, generalizada por distintos factores. Pero si uno piensa para qué viaja al exterior el presidente y demás, siempre es lo económico. Claro, nos dicen va a haber empleo. Vamos a ver qué clase de empleo y en qué porcentaje. Porque para desarrollar una nueva escuela y una nueva escuela para la ruralidad, se requiere sin duda alguna el financiamiento adecuado. Y aquí hay que ser muy claros. Hay análisis que nos dicen que lo que los grandes deudores del SRI están debiendo en renta supera los 6.000 millones de dólares. Sí hay la plata. El problema es que no se la recoge y no se la reparte con sentido de justicia. Gracias, Edgar. Efectivamente, ahí vemos digamos, primero que la educación no está siendo pertinente para el territorio urbano, rural, que ya recogías tú en tu primera respuesta, que hay esta visión etnocéntrica efectivamente a la hora de pensar en la educación y que no hemos avanzado en la construcción de este Estado plurinacional en el cual la educación obviamente podría jugar un rol clave, un rol preponderante. Aquí hay nuevas preguntas en este sentido para que te la voy a hacer a Milton. Dice, desde el gobierno se plantea la educación como el mecanismo de la reactivación productiva. Permite el modelo actual de bachillerato unificado y la dispersa oferta de educación técnica alternativas para apoyar a esta deseada reactivación productiva. Milton. Nuevamente, antes de contestar la pregunta, quería dar otro dato que es interesante, ¿no? Em, una de las zonas del país que más ha sido golpeada por, diríamos, por el tema de la pandemia y particularmente reflejada en la salida, ¿no? En esta expulsión de los chicos, en este caso, son las zonas urbanas. Y yo creo que esta lectura cabe también para intentar dimensionar qué ha pasado en estos 2 años en las zonas rurales. Y dentro de las zonas urbanas, casi sumando los chicos que han salido, estos son datos del Ministerio de Educación, los chicos que han salido del sistema educativo de Quito y de Guayaquil son alrededor del 50%, más o menos 45.000, en fin, chicos, ¿no? Un poquito más, 47.000 más, me parece. De estos chicos que han salido, solo en Quito, este dato es interesante, ¿no? Solo en Quito han salido el 35.5%. Es decir, Quito es la ciudad y la parte del país más golpeada por la pandemia en el sentido de la salida de los chicos del sistema educativo. Algo se está cocinando en esta ciudad y se ha cocinado en esta ciudad. Y este es grave, ¿no? Este es un tema que tendríamos que profundizar, pero ¿a dónde quiero llegar también con la reflexión en base a esto de lo que ha sucedido en los sectores rurales? Hice una indagación de qué es lo que sucedió, por ejemplo, en provincias con alta presencia indígena. Y la salida no es mayor. O sea, no es mayor en esta, probablemente sea un subregistro, lo que tengamos en los datos del Ministerio de Educación. Ahora, lo que sí me consta a mí, particularmente, es que la organización indígena, las organizaciones indígenas defendieron su, el funcionamiento de sus escuelas. Es decir, hay partes del país, por ejemplo, y esto yo conozco de primera mano, por ejemplo, del pueblo Cayambi. Ellos
hicieron esfuerzos para que siga de alguna manera funcionando y se sostenga, ¿no? eh, la, el sistema educativo en un cierto nivel de dinámica, ¿no? Lo que nos conduciría a pensar en un fenómeno siguiente, que es el de que es el tejido social, es la organización social, es la sociedad. Cuando se moviliza, la sociedad civil, cuando se moviliza, es un factor determinante, un factor importante frente a los problemas que puede estar teniendo el Estado. Esto desde una perspectiva de análisis de política pública, ¿no? Un Estado que le han ido despojando de capacidades para responder. Por ejemplo, el momento en que tú restas casi 20.000 profesores en los años de pandemia, le estás restando capacidad. Yo creo que sobre todo esto debe ser en el sector público, ¿no? Porque la cifra de 200 suma y 220.000 que se reduce a 203.000 más o menos, eh, suma tanto de lo que es el sector público y el privado y el fiscomisional, en fin, ¿no? Pero yo presumiría, no está desglosado este dato, presumiría que la mayor cantidad de personas que salen es del sector público. Con esto, lo que podemos afirmar ciertamente es que por los condicionamientos de tipo económico que vive el país, hay y esto es terrible, frente a esta pandemia donde necesitábamos y necesitamos fortalecer al sector público, se lo debilita, ¿sí? Por fortuna hay estas reacciones interesantes, esto es a manera de hipótesis, de lo que sucede desde cómo reaccionan las familias y la sociedad. Es interesante, también como hipótesis. Ahora, lo que ciertamente y a mí me preocupa enormemente es que esto se convierte en una tendencia a debilitar al- a la educación pública en una perspectiva de eventualmente comenzar a reemplazar con otro tipo de modelos, ¿no? El modelo de mercado, por ejemplo. Entonces, esto yo creo que está en stand-by, pero sí asusta que no tengamos la suficiente capacidad de, hablo ya como país, de reacción frente a una catástrofe, por ejemplo. Y esto es grave, ¿no? Entonces, porque todo el mundo ve, no critica, se siguen implementando medidas, nadie, obviamente sí hay reacciones de los gremios, en fin, pero hablo del conjunto de la sociedad, no se reacciona ante eso. Y bueno, creo que me fui por otro lado frente a la pregunta que se realizaba. Me parece que hay un tema que debemos reinstalar en el país y es el tema de que el modelo educativo y el modelo de gestión no se compadecen con las necesidades del país. El modelo educativo tiene que modificarse, el modelo de gestión de la educación tiene que modificarse. Es decir, son dos aspectos que algún momento eh, quisimos impulsar desde el Estado, pero que, y lo seguimos impulsando desde la sociedad, pero tenemos que reinstalar ahí una discusión y un debate, ¿no? Por supuesto, en términos de cómo volvemos más eficiente, pero no solo eficiente, sino le volvemos más pertinente a la educación, a lo que significaría eh, el cambio que el país requiere y que necesita, ¿no? Un cambio sustantivo, un cambio fundamental. Eso es, estimada Renata. Gracias, Milton. Dos temas interesantes que has abordado. El uno en relación al tema de la organización social, ¿no? Creo que efectivamente ahí en el país y en el caso que tú has presentado, el ejemplo de Quito, esta falta de organización, de demanda para exigir los derechos y los derechos relativos a la educación, creo que sí es un problema y eso lo vemos reflejados en todos, en esa lógica de protesta, de demanda, de exigencia al Estado, a los niveles locales, también para garantizar el derecho a la educación, pero también a estos otros
departamento, pero también obviamente en los otros territorios. Edgar, en este sentido, en la lógica del, de los modelos educativos que ya nos decía también Milton, no son adecuados, no son pertinentes, incluso de pronto hay desconexión con el sector productivo. ¿Cómo ves tú cuál sería la alternativa? ¿Cuál podría ser un planteamiento para que efectivamente este modelo educativo responda a las necesidades de un sector productivo, pero no de un sector productivo, como tú ya decías, que entre más fácilmente la minería, que entre más fácilmente de pronto la agroindustria, sino un modelo pertinente que sea sostenible, que vaya de acuerdo de pronto también a las problemáticas globales, ¿no? El cambio climático, el tema de riesgos mismos que vemos en el contexto actual. ¿Cómo piensas tú la construcción de un modelo más pertinente a la realidad post-pandemia? Cuando pensando en que necesitamos una educación que responda a la realidad en su complejidad, en su diversidad, etcétera, ¿no? No es solo responder al esfuerzo productivo, es responder a las necesidades de la sociedad dentro de una perspectiva de futuro común. Y aquí tenemos que resaltar elementos como que la Constitución tiene elementos positivos que tienen que ser respetados y cumplidos, por ejemplo, que hay leyes que tienen elementos que tienen que ser respetadas. Yo hacía ya referencia a la pretensión del gobierno de negar la reforma a la ley de educación e incluso un pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a el reconocimiento del derecho a la homologación salarial de los docentes y demás. ¿De dónde va a venir entonces la alternativa? Yo creo que cuando hemos construido de mejor manera las políticas públicas, verdaderos procesos consultivos. Resaltaría dos, por ejemplo, la primera consulta de educación siglo XXI. Miles de participantes de las cámaras de la producción, pero también de los sindicatos, porque esos también son productivos, también son sector productivo, del todo tipo de instituciones educativas, etcétera, y se llegó a tener una propuesta básica de qué hacer. Después teníamos que ir construyendo el cómo, pero se tenía eso. Un segundo momento importante tiene que ver con la definición del Plan Decenal de Educación que fue aprobado con consulta popular en el 2007 y que después el gobierno de turno a los 10 años presentó dos informes, quiso ajustar los datos, etcétera, porque no se había cumplido a satisfacción con ese plan. Hoy tenemos otro. Prácticamente nadie lo conoce, fue hecho al margen de la consulta. Y quisiera resaltar un tercero también, que tiene que ver con las consultas en torno a los derechos de la niñez, de niños, niñas y adolescentes. Porque una de las cosas que en educación no podemos olvidarnos, ¿no es cierto?, es aquel principio del interés superior del niño, niña y adolescente, y que debería estar también guiando lo que nosotros debemos trabajar. Entonces, las mejores propuestas, las mejores ideas son con participación. Las mejores posibilidades de cambio educativo va a ser incluyendo lo que tiene que, el mínimo curricular nacional, pero también las variaciones específicas. Tercero, otra forma de participación, ¿no es cierto? La huelga del magisterio, entre otras cosas, logró recuperar el sentido de los bachilleratos técnicos. Logró recuperar también el sentido de lo que es el apoyo psicológico y el apoyo de orientación vocacional a los niños. Logró plantear lo que significa reconocer la importancia de las necesidades educativas específicas, entre otros aspectos. Esto no se ha discutido suficientemente, pero tienen que ser elementos a impulsarse porque ya son cuerpo legal, ya son parte de la ley y que permitirían efectivamente avances en toda esta marcha a tener una nueva educación. Evidentemente, el punto de partida, y me toca ser reiterativo en eso, va a ser que
desde el poder del Estado se reconozca la prioridad de la educación. Nos dicen la educación va a ser fundamental, pero los hechos demuestran que no lo están considerando, que todavía piensan que es un gasto, que no es una inversión, que todavía cuando piensan en que tiene que ligarse a lo productivo están pensando en la gran industria, que no está mal, pero hay que pensar también en la pequeña, hay que pensar en la mediana, que son las que fundamentalmente dan empleo a la gente, que se promueve un emprendurismo que disfraza el hambre. Porque una maestra emprendedora que aparte de sus horas clase, acumuladas además en pandemia, con más horas, más actividades, etcétera, de todo ese trabajo, aparte posiblemente de ser como mujer la principal realizadora de las actividades de reproducción en su vida doméstica, que haga otra actividad adicional como tejidos y demás. No es que sea emprendedora, es una maestra a la que no le alcanza el sueldo y está buscando sobrevivir. Y lo mismo podemos decir de las hermanas y hermanos campesinos, etcétera. Aquí hay, antes nos decían que eran microempresarios. Y con eso alguna señora gran empresaria decía, es que el lustrabotas está más ligado a mí que a ustedes los trabajadores, porque es un microempresario, entonces ya piensa como empresario. No, era un niño que tenía violados sus derechos, que debía estar estudiando y que debía estar jugando y que resulta que tenía que... Entonces, cuando nos dicen educación para lo productivo, ¿para qué? ¿Para quién? ¿En favor de qué sector social? ¿Cómo esto va a fomentar un nuevo país? Que es lo que realmente deberíamos estar discutiendo. Y no quedarnos simple y llanamente en estas expresiones que al final de cuentas lo que están haciendo es que el pragmatismo siga presentándose en la educación como lo esencial. Maestro, es un dicho que duró por mucho tiempo, ¿sí? Haga lo que sea, con tal de que sirva. Cuando no se capacita a los docentes, se les niega la capacitación, cuando no se les permite tener condiciones de vida dignas, etcétera. Cuando la reducción del número de docentes significa, como diría compañeros, sale la ministra y ahí sí se ve a todos los estudiantes en el aula y no tienen 2 metros de distancia y no tienen sillas suficientes y no tienen condiciones. Tras la cámara es otra, la vida escolar. Y entonces, esto debería estar presente. Hay opciones en nuestra historia educativa que, insisto, lamentablemente han sido negadas y que tenemos que recuperar. Hay alternativas de bachilleratos técnicos que fueron de muy alta calidad, muy positivos, que incluso en condiciones más o menos decentes o irse a la universidad. Eso hay que recuperar. Tenemos experiencias, yo mismo tuve la suerte de trabajar en el Hipatia Cárdenas cuando teníamos un doble titulación a nuestras estudiantes. Recibían el bachillerato en humanidades, pero además recibían con 2 días a la semana un bachillerato técnico equivalente a los títulos en esa época del SECAP, etc. Hay experiencias que nos dicen que podemos ampliar las oportunidades a los chicos y chicas. Y por último, si ahora el bachillerato solo sirve para que den examen, hay que quitarle el examen y hay que permitir el libre ingreso a la universidad. Aquel que desea estudiar en la universidad debería tener la oportunidad. No significa facilitar, no significa masificar en el sentido de llenar, no, significa abrir más universidades, más aulas, más docentes y responder a las necesidades de estos chicos, presentándoles también una mayor diversidad de carreras, porque cuando uno ve a dónde entran, siguen siendo pocas carreras tradicionales que se suele decir. Pero cuando uno les pregunta a los chicos si sabía que hay esta otra opción y acá hay esta otra oportunidad, no la conocen, ni siquiera la conocen, porque no hay estos trabajos de orientación vocacional, no hay estos trabajos de promover
propias universidades, y no hay el financiamiento de las universidades, donde también la reducción ha ido siendo constante en los últimos años, la reducción presupuestaria. Entonces, se trata en realidad de un paquete tan grande de cuestiones que tienen que ser discutidas, aceptadas, promovidas por la sociedad, que no nos conduzcan a reformas de partes, sino que nos conduzcan a una transformación educativa y que efectivamente haga que la educación se convierta en una prioridad para la sociedad ecuatoriana. Bien, gracias, Edgar. Y Milton, continuando con nuestra conversa, eh, Edgar nos plantea cosas bastante interesantes en función de algunos elementos ya de cómo pensarnos, elementos para salir de la crisis, la construcción participativa de apuestas de nuevos modelos de educación. Y ahí la pregunta que surge, tenemos actualmente un Estado pensado con su organización, con sus ministerios, tenemos los gobiernos locales, las prefecturas con sus competencias, los municipios, los gobiernos parroquiales con sus competencias. A la hora de pensar en esta educación construida desde lo local, participativamente, para que sea más pertinente y adaptada a las necesidades de los territorios, ¿qué implica, qué transformaciones implica en este modelo entre lo gubernamental y los gobiernos locales? ¿Qué cambios de pronto se tienen que dar o no en el modelo que actualmente tenemos de organización de nuestro Estado entre los... Definitivamente tenemos que cambiar, como señalaba, el modelo educativo junto a la gestión del sistema como tal. Y esta segunda parte es la que tú me pondrías como reto desarrollar en este momento. Pero no hay cómo cambiar el modelo de gestión si no cambiamos el modelo de educación. Y hay un aspecto central en el cambio de enfoque de educación, y es que debe convertirse la educación en un elemento clave que se nutra de un diálogo, de una conversación permanente con el Estado y con la sociedad. Es decir, no me gusta mucho esa palabra porque es muy tecnocrática, ¿no? De pertinente. Yo más bien, pero alude a eso, ¿no? Es decir, tiene que ser una educación que responda y sobre todo convalide y proponga eh, una salida efectiva a la realidad concreta de un país que además esté en el marco de una globalización. Entonces, siempre hemos hablado de que la educación tiene que eh, dar cuenta de la formación integral de las personas, no solo como nos han conducido las reformas de los últimos 40, 50 años de poner el acento en una parte de la formación que es importante, por supuesto, que además es viejísima, ¿no? Saber leer bien, entender bien y saber contar. Esto viene desde hace 200 años. En otras palabras, la priorización en matemáticas y lenguaje. Pero nosotros sabemos que hay que formar tenemos que formarnos para ser buenas personas, buenos ciudadanos, tener valores. eh, y hoy por hoy, sobre todo, el que establezcamos una responsabilidad frente a el cambio climático y a lo que significa el proteger el medio ambiente. Entonces, esto es un cambio radical de la finalidad de la educación.
Durante 200 años, la educación cumplió dos finalidades, la educación pública, de cómo fue fundada, ¿no? Por un lado, le asignaron el rol y el papel de acompañar para la constitución, construcción y afirmación del Estado Nacional. Punto. Usted tiene que formar y homogenizar ciudadanos para que contribuyan a ese Estado. Luego, al menos en América Latina, fue acompañar los procesos de cambio de modelo económico, sobre todo el tema de la industrialización. Entonces, lo político y la economía, pero siempre estuvo muy lejos del ser humano. Pero nuevamente, no es el tema tampoco del ser humano, sino es el tema de ese ser humano inserto en la naturaleza. Hay que derrumbar para la educación el paradigma del antropocentrismo, por ejemplo. Clave. Esto tenemos que realizar. Y para eso tenemos una ventaja enorme, que es precisamente la producción de pensamiento y la filosofía de los pueblos originarios, de nuestros pueblos ancestrales. Ahí está una de sus grandes contribuciones absolutamente contemporánea. Entonces, de pronto, esta educación tiene que nutrirse para construir una sociedad eh, abierta, democrática, intercultural y donde efectivamente ese ciudadano, esa ciudadana, ese hombre, esa mujer, sean formados integralmente y que la escuela, el colegio, rompa sus paredes y se conecte con esa sociedad. Entonces, ahí sí surge el cambio de modelo de gestión. Entonces, todos tenemos que involucrarnos en ese cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la familia tiene que establecer una mejor relación con la escuela, que el barrio, junto con la escuela, tienen que conversar para hacerle más adecuada la vivencia y la realización de ese establecimiento educativo e incluso de sus propuestas curriculares en ese barrio, en esa comunidad. En fin, tiene que intervenir con mucha acción proactiva los gobiernos locales, los gobiernos seccionales, los municipios. Fíjate tú un aspecto clave. ¿Hacia dónde va? Si pensamos cualquier ciudad y en este momento estábamos hablando de Quito, alguien está hablando de la importancia que tiene la educación justamente para tener un proyecto de ciudad, un proyecto de desarrollo. Un proyecto de desarrollo visto desde la perspectiva desarrollista era solamente pensar en los temas absolutamente económicos. Pero ¿dónde están los seres humanos? ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están los pájaros? ¿Dónde está la otra parte fundamental que debe contemplar precisamente ese rol? Y eso, esa contribución tiene que realizar, en este caso, la educación. Entonces, eso significa eh, gestar una escuela abierta, participativa, democrática, que se nutra de todos estos elementos, junto a un modelo de ejecución operativo, de gestión de la educación abierta, flexible, democrática, por ejemplo, que apunte a la autonomía de esos establecimientos educativos, precisamente para que de ahí se pueda construir la serie de propuestas que van a desarrollar, en términos, hablando pedagógicamente, la creatividad, la construcción. Lo que hemos visto hasta el día de hoy es una educación estanco, es una educación desconectada con la realidad, es una educación que no dialoga con nadie, que se ve a sí misma y restringida a aprenderse dos o tres cosas a la gente de memoria en un modelo colonial. Entonces, esta necesidad de esta nueva escuela, de este colegio, de esta educación abierta, flexible, que genere independencia, que genere responsabilidades, que le dote de capacidad crítica, que libere a la gente y a la sociedad. Es lo que tenemos que hacer con la participación de todos los actores. Y efectivamente la participación implica
que cada cual desde su rol contribuye para que esto se dé. Aquí, por ejemplo, el concepto de la minga, ¿no? Es clave. Entonces, esto yo creo que es importante. Si educación, partiendo de su modelo pedagógico con el modelo de gestión, por supuesto que vamos a irrumpir en un cambio de modelo de Estado, en un cambio de modelo de sociedad. Entonces, la educación y la lucha por una educación de este tipo puede ser un instrumento fundamental para el cambio. Fíjate tú, para el cambio de la sociedad y para el cambio del Estado, porque estamos hablando de modificar efectivamente una estructura básica de ese Estado. Entonces, no estamos hablando de una educación que solamente te enseñe cosas, sino una educación que contribuya al cambio, que contribuya a la ciencia, que contribuya al pensamiento, que contribuya a la producción, que dialogue con todos estos sectores y que construya precisamente seres humanos e instrumentos para que esto se dé. Entonces, esto nos conlleva efectivamente a replantear no solo el tema y el papel, hablando de educación, de la escuela o del colegio, sino de la universidad, de ciencia y tecnología, de discutir la tecnología también como una parte importante precisamente en función de esta modificación. Piensa seriamente en construir la educación, una nueva educación, está finalmente proponiendo el cambio político, estructural de una sociedad y de un Estado. Es decir, es una puerta, es un camino, es una ruta. Entonces, hay otras también, pues, de hecho, porque nadie va a cambiar todo esto si no se hace eh, simultáneamente otras preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos construir? ¿Qué tipo de país queremos? Porque si no, la educación no puede estar ajena de todas estas preguntas. Entonces, a mí me parece que esto, el comenzar a recolocar el tema de la educación, ya no solo desde la perspectiva de, de los análisis o del diagnóstico que nos lleva a establecer esta situación de catástrofe, sino decir cómo a partir de esta situación e incluso tomando en cuenta en la situación en que estamos, cómo se pueden construir y plantear salidas y políticas muy interesantes, muy pertinentes. Yo creo que de esas quisiera, si hay una segunda, una otra ronda, eh, plantear para suscitar mayor, quizás, diálogo y conversación con todas las personas que nos están en este momento viendo y escuchando. Gracias, Milton. Interesante el planteamiento para cambiar la educación. El modelo educativo puede ser el generador de otras transformaciones, incluso en la lógica del Estado. Nos puede permitir a pensar un Estado de manera distinta, que no articula solamente con el sector productivo, como normalmente se piensa la educación, sino desde los sujetos, las personas, además con su entorno, con el entorno social, pero también cultural, con el ambiental. En este sentido, pues hay una nueva pregunta, Edgar, en relación al tema de las juventudes. Dicen, siempre se piensa la educación desde los adultos, son los adultos los consultados. ¿A qué momento se lleva la consulta a los jóvenes, a los niños? ¿Qué modelo de, como decía Milton, qué país queremos y a qué momento les consultamos en esta lógica a los jóvenes, a los niños y niñas sobre este país que sueñan y cómo la educación puede contribuir a este sueño de país? Es importantísimo lo que acaban de señalarnos, porque si hablamos del país del futuro, ese es el país de los jóvenes. También parte de ese futuro todavía estaremos viviendo nosotros, pero no es eso lo importante. Cuando uno siembra un árbol, no debería tanto estar pensando
va a quedar para las generaciones futuras. Con la educación es exactamente igual. Y entonces, claro que tengo que conversar con los jóvenes, etcétera. Pero esto no solo en términos de la gran política, sino en términos incluso de la pedagogía de aula. Hacer del aula un lugar de debate, de conversación, donde podamos compartir distintas posiciones, distintas ideas y demás. Todo esto yo quisiera resaltar, nos está llevando a un mensaje de relación educación-sociedad, educación futuro, educación y niñez, educación y jóvenes, etcétera, etcétera, que, como diría Paulo Freire, ratifica que la educación es esencialmente un acto político y deberíamos plantearnos esto como tal. Porque cada que hablamos de consultar a la niñez, a los jóvenes, a los maestros, etcétera, a todos, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la educación es un escenario que puede permitirnos y ojalá nos permita construir muchos acuerdos fundamentales, pero también es un escenario de disputa, porque en un país donde hay clases sociales, donde hay diferencias étnico-culturales, etcétera, hay posiciones en disputa. Y esto tiene que ser reconocido, porque si no lo hacemos podemos correr el riesgo de hacer esfuerzos educativos absolutamente instrumentales para el sistema que estamos cuestionando. Un ejemplo, trabajo el tema de cambio climático. Si es que esto me sirve, como algunas entidades pretenden, decir que el cambio climático es responsabilidad de todos y que por tanto tanta responsabilidad tiene el pequeño consumidor que genera basura como la gran industria que genera basura en grandes volúmenes, estamos en una posición instrumentalista absolutamente equivocada. Tenemos que saber comprender que en la sociedad hay responsabilidades diferenciadas, que frente al cambio climático hay países y hay industrias claramente identificadas que tienen las responsabilidades mayores. ¿Por qué? Porque de lo contrario voy a crear falsas soluciones y voy a decir que la solución es que el campesino ya no maneje mal sus desechos, que el pobre de la ciudad ahora consuma menos de lo que ya consume, etcétera. Falsas soluciones. Para llegar a las verdaderas, entonces, y aquí con Freire, o podríamos nosotros hacer referencia a Monseñor Proaño, o todos los autores actuales de la pedagogía crítica, nos plantearíamos ese tipo de pedagogía. Una pedagogía que cuestione el sistema, que cuestione la realidad, que haga entonces que la consulta a los jóvenes no sea solo preguntarles para un diagnóstico, sino que sea eso, el trabajo en el aula, etcétera, provocadores de una acción social de cambio, individual, grupal, colectiva, masiva, etcétera, hacia el cambio de la sociedad que requerimos. Esa propuesta de pedagogía crítica nos va a encontrar con otras cosas, con lo ambiental sí, pero también, por ejemplo, con la necesidad de una educación integral de la sexualidad en un país donde tenemos un índice altísimo de embarazos prematuros no deseados. Nos va a enfrentar también a dar verdadero sentido a la recreación, porque creemos que recreación y trabajo, recreación y estudio son dos cosas. Lo más lindo, saben decir, es cuando uno trabaja en lo que le gusta. Lo más lindo es que disfrute el aprendizaje, que se emocione con el nuevo conocimiento. La palabra recreación a mí me encanta porque dice recrearse. Entonces, la recreación debe ser promover actividades que me permitan recrearme. Y esto tiene que ver incluso con uno de los ejes de la educación en algún momento planteados por la UNESCO, la necesidad de que la educación permita que me transforme al mismo tiempo que transforme lo que está alrededor mío. Transformar y transformarse a la vez. Tenemos que pensar en un montón de otras cosas, como por ejemplo la relación de la escuela con la alimentación escolar y esto con la adquisición
de bienes y de servicios de quienes viven ahí. Fundamental, entonces, poner a la educación en un plano prioritario dentro de una perspectiva general, que involucre a todos. Y aquí hay que hacer una pelea. Los neoliberales hicieron todo el esfuerzo a través de propuestas de supuesta autonomía escolar, que básicamente era páguese quien pueda y quédese quien pueda y sálvese quien pueda. No sé, distanciar y confrontar padres de familia, padres, madres de familia con docentes. Cuando de lo que se trata y cuando mejor ha funcionado la educación es cuando hemos tenido la alianza de padres, madres y docentes en favor del interés educativo, el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esto es fundamental retomar. Y tal vez una de las cosas positivas de esta pandemia pueda ser que nos genera condiciones para ello. Porque los padres y sobre todo las madres que se hicieron cargo de apuntalar la educación a distancia de sus hijos, resulta que ahora valoran el trabajo de los docentes como no lo habían hecho antes de la pandemia. Y dicen, sí, son necesarios y además yo no estoy preparado, no pueden botarme toda la responsabilidad para la educación de mis hijos. Tengo que trabajar con la escuela. Hay una oportunidad importantísima de reconstruir también ese tejido y con ello de fomentar lo demás. Pero insisto, dentro de una claridad, de no negar una verdad, la educación es un acto político y la pedagogía crítica nos va a orientar a que ese acto político implique, desde Freire en adelante, conocimiento crítico de la realidad, pero también una actitud de transformación permanente, constante. Entonces la educación no queda en enseñar 2 más 2. En otras palabras, la educación no es instrucción. La educación es formación de capacidades superiores de pensamiento. La educación es formación de posibilidades de acción colectiva. La educación tiene que ser fuente de transformación permanente de la sociedad. Gracias, Edgar. Creo que nuestro diálogo ha tomado un enfoque bien esperanzador alrededor del tema educativo, visto desde distintos enfoques, pero sobre todo esto último que ha mencionado Edgar, la educación como un acto político que puede permitir una transformación, entendiendo además que y no podemos mantener en la lógica de cambio esta educación instrumental que mantiene el sistema en las mismas dinámicas en las cuales está o favoreciendo y generando incluso responsabilidades sin diferencias en torno a los actores. Eh, Milton, tú querías complementar la respuesta anterior, pero además aquí, en función ya casi del cierre de nuestro diálogo, también de pronto, ¿cuál entre todos estos elementos que hemos podido conversar de posibilidades, de, de acciones, de reflexiones posibles para el cambio, tanto del modelo como desde las pedagogías? ¿Cuál es el elemento más importante y el prioritario con aquel que deberíamos empezar para ir, para empezar a salir de la crisis? Y hay un aspecto que valdría la pena que subrayemos, y este es que eh, la pandemia podemos verle también como un buen pretexto para impulsar algunos virajes importantes, ¿no? Y uno de esos, me permito poner, que este momento se ha construido una suerte de consenso, y eso es interesante,
del rol y el papel de la escuela, del colegio y sobre todo del concepto de la presencialidad. Y ha habido una desesperación de parte de diversos sectores para que se retome eso, que de hecho es importante, ¿sí? Ahora, en el, mm, digamos, en un escenario de probable prolongación de la pandemia, paréntesis, no estamos en pospandemia, estamos en pandemia. Y esto se puede prolongar. Hay algunos técnicos que dicen que ya es probable que se acabe. No, veamos qué pasa, ¿no? Eso depende no de nosotros, depende del virus. Y el virus se reproduce cada vez en peores. Quiero decir que si este momento continuamos en pandemia, presionamos por la presencialidad, es importante la presencialidad debe ser un buen, un buen justificativo para decirle al Estado de que debe dejar a punto el sistema educativo para que eso funcione. Donde no hay agua, ponga agua. Donde no hay servicios higiénicos, pongamos servicios higiénicos. Donde no hay internet, que es en el 70% de los sectores rurales, pongamos internet. Entonces, a mí me parece que es una muy buena justificación esto, porque de hecho, superada la pandemia, el momento en que queden instaladas unas muy buenas baterías higiénicas, unas y universalizado el Internet, repartidos gratuitamente como debería ser en el sector público, computadoras, tablets, o lo que sea. Esto yo creo que nos va a ayudar eventualmente a enfrentar de mejor manera si continúa esta situación de salud o los nuevos desafíos que presenta la realidad. Entonces, aprovechar y hacer esos ajustes que son importantes. Esto me parece clave. Lo otro, eh, si bien es cierto la presencialidad es importante, es también importante discutir qué de novedoso, qué nuevo modelo urgente necesitamos, por ejemplo, para compensar este déficit de conocimientos que han tenido y tienen los chicos luego de estos 2 años. Hoy había, no sé si ayer o hoy, un titular, una investigación de Diario El Comercio donde se revela esto que ya los que estamos en educación no sabíamos, que los chicos no han aprendido y que han retrocedido. Pero bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Entonces a mí me parece que debemos llevar a debates que nos permitan a debates técnicos, pedagógicos, y sobre todo que se desarrolle una creatividad en las propias aulas y en los propios docentes para enfrentar esa situación. Entonces, clave. Ahora, bien la presencialidad, pero no podemos descartar que ya tenemos un nuevo actor, que es la virtualidad. Y este nuevo actor necesita ser utilizado, es un... Ahora, muchas investigaciones en la actualidad dan cuenta de del manejo que se está teniendo de todo el tema de la inteligencia artificial, del desarrollo de la robótica, y esta cantidad de nuevos elementos, se está conduciendo a la humanidad a una suerte de hipercontrol de su libertad y de sus capacidades. Entonces, e incluso de la no vigencia de los sistemas educativos, en este caso, tradicionales, de la no vigencia de la universidad como la concebíamos, de la no vigencia de la escuela como se la está concibiendo, en fin, es decir, estamos frente a una conmoción de nuevos paradigmas
y de nuevas situaciones a las cuales hay que dar cuenta. De esto no podemos abstraernos. Entonces, ¿cómo la nueva educación tiene que responder ante eso y cómo un instrumento que ya está instalado, que no es de derechas ni de izquierdas, es una tecnología? Yo creo que un primer desafío es obviamente discutir toda esta situación para ver por dónde adecuamos nuestra educación, y lo otro que me parece importante es que intentemos poder construir como alternativa para nuestras propias, para el propio desarrollo independiente de nuestras propuestas educativas, de softwares propios. Es decir, hoy estamos comunicándonos con Zoom, el Teams de otra gran empresa. Las grandes corporaciones se han hecho mucho más ricas y van a querer, querer, querer seguir dominando y obviamente haciéndose más ricas, pues, ¿no? Tiene el punto. Esto nos hace extremadamente más dependientes que antes. Entonces, ¿cómo lograr pensamiento crítico? ¿Cómo lograr desarrollo de nuestras propias potencialidades si no pensamos en adecuar y desarrollar nuestra propia tecnología? Entonces, yo decía hace poco, de hecho, debemos aprovechar este momento para levantar alianzas, discusiones entre las facultades de filosofía y las de las universidades con las facultades de informática de las politécnicas. Es el momento también para establecer una comunicación frente a las circunstancias que estamos viviendo en términos de que requerimos de nuevas propuestas de infraestructura e incluso de modelos arquitectónicos diferentes de las escuelas. Entonces, amerita unos diálogos entre las facultades de arquitectura con las facultades de educación, con los gobiernos locales. Requerimos una reestructura urgente de la oferta educativa en las ciudades. Es decir, sabemos que y eso más de una vez lo hemos denunciado en estas fechas, en estos días, en estos meses, de que la gente, los chicos sobre todo, más se pueden infectar, no en las, obviamente en los establecimientos y algunas condiciones favorables, se infectan en los buses, al menos en las ciudades. Entonces requerimos acercar la oferta educativa a la escuela, a los hogares. Entonces, ese precepto que lo logramos ubicar nosotros en la ley de educación, que es el derecho a una educación de calidad cerca a la casa, se vuelve fundamental. Entonces hay que repensar la oferta educativa en las ciudades. Entonces esto nos implica una reestructuración, una modificación. Aquí entonces hay que establecer todo lo que estamos conversando, por ejemplo, de una nueva oferta educativa, pensando en los riesgos, en que somos una ciudad de montaña, que tenemos los volcanes cerca, sí, pero también requerimos efectivamente tener escuelas funcionales, pequeñas, de calidad, a 2, 3 cuadras de mi casa. Entonces, y también en Gracias. las zonas rurales, ¿no? Entonces, todas estas propuestas yo creo que vale la pena que las comencemos a discutir y a instalar ya en el debate y en la discusión que tanto requerimos. Gracias, Milton, por esta respuesta. Y efectivamente, la virtualidad vino con la pandemia, pero también vino para quedarse y seguramente es la oportunidad para repensar las pedagogías en la virtualidad, pero también la innovación tecnológica que puede y debe surgir, una innovación, una tecnología propia que pueda permitir avanzar en este sistema. Eh, Edgar, para ti también, y como cierre, la misma pregunta. ¿Cuál es esa primera acción, ese primer reto que deberíamos iniciar para ir saliendo de la crisis, de esta crisis que, como se ha dicho, es multisistémica, multidimensional, pero en relación al tema educativo, ¿cuál es este primer paso clave para salir de la crisis? En términos generales se ha dicho que vamos a volver a la normalidad, pero la normalidad era la crisis, la normalidad era lo que no queríamos, etcétera. La pandemia lo que hizo es revelar aspectos
mayores de la crisis general del sistema y de la crisis educativa en particular. Entonces, lo que yo desearía es que los movimientos sociales asuman más bien la lucha por una nueva normalidad, por cambios reales en educación y en todo lo demás. Esto implica en educación, por ejemplo, no solo el alcanzar el presupuesto adecuado, además presupuesto determinado constitucionalmente y demás, sino que implica el luchar porque se cumpla la ley de educación que implica el plantearse un proceso hacia la transformación educativa que debería incluir las consultas de las cuales hemos hablado, que debería incluir una serie de puntos que orienten hacia qué norte movilizarnos de manera activa, de tal manera de que el retorno no sea a la normalidad, el retorno sea a la oportunidad de hacer cambios reales, cambios auténticos. Esto involucra replantearnos una serie de aspectos desde la misma organización del sistema educativo. ¿Qué es lo que vale que quede? ¿Qué es lo que vale que salga? Un tema de recuperación, decía ya, de nuestra propia historia pedagógica y educativa. ¿Qué cosas hemos hecho bien y fueron abandonadas y podríamos retomarlas? Sin embargo, si esto no se hace con un espíritu de independencia nacional, si es que esto se hace siguiendo la dependencia que tenemos en educación, no va a ser útil. Cuando se examinó la deuda externa, se hizo la auditoría integral de la deuda externa, observamos cómo esos grandes proyectos de deuda externa, los mismos, los autores, los bancos, BID, Banco Mundial, reconocieron que no generaron ninguna mejora educativa real. Hoy tenemos las pruebas PISA como forma de orientarnos. Hoy tenemos esta tecnología que nos hace utilizar lo que las empresas, grandes empresas dan y que de pronto comienzan a ser elementos educativos a montones. Las fábricas de textos, como Pearson's, por ejemplo, que está ligada precisamente a las pruebas PISA. Es decir, yo elaboro la prueba para que salga en función de mis textos y así vendo más mis textos, pero con el software es exactamente igual. ¿Quién vende las aplicaciones? ¿Quién promociona? Etcétera, etcétera. Esa independencia debe significar responder a nuestra realidad y debe significar también valorar a los actores humanos por encima de la máquina. La máquina no resuelve el problema educativo y lo hemos visto. Podemos tener educación a distancia con estos mecanismos virtuales y no se resolvió el problema educativo. Lo resuelven los actores humanos. Docentes, hombres y mujeres que trabajan en la educación, padres y madres de familia, niños, niñas, adolescentes, estudiantes universitarios. Ahí es donde tenemos de la atención para lograr cambios que realmente lleguen, salgan y lleguen a la localidad, salgan y lleguen a lo que es nuestro país y lo que queremos hacer como país. Porque de lo contrario seguiremos haciendo aquellos recetarios internacionales que en este momento están cuestionados internacionalmente, porque incluso en los países más altamente promotores de esos recetarios, las críticas abundan. Por ejemplo, las críticas a los exámenes estandarizados en Estados Unidos, donde surgió, que motivaron incluso en 2019 una serie de huelgas docentes llamadas huelgas salvajes, porque estaban al margen de la ley, en algunos sitios huelgas prohibidas, pero que al final ganaban por distintos puntos, pero entre otros, por acabar con la estandarización educativa y entender que el ser humano no es un estándar, que el ser humano es individuos y es colectividades, y que
En ese sentido tenemos que trabajar. Si no rompemos nosotros esos lazos de dependencia educativa, ahora que, por ejemplo, UNESCO está convocando a una gran reunión sobre universidades, donde no van a estar las universidades, pero sí van a estar las empresas. Ahora que hay otra serie de mecanismos de imposición, efectivamente no vamos a lograr una educación que sirva para transformar el país, para mejorar el país, para un sueño de nuevo país. Vamos a hacer una educación que puede ser más tecnocrática, que puede ser más instrumental, pero instrumental para este sistema en las condiciones negativas de crisis que hemos hablado y que todos y todas lo vivimos cotidianamente. Gracias, Edgar y Milton, por este espacio de diálogo alrededor de la crisis educativa, un contexto que ha sido calificado de manera coincidente tanto por Edgar como por Milton de catástrofe, una catástrofe que ha sido agravada, agudizada por la pandemia, en el cual tenemos, según datos de UNICEF, de 100.000 niños del sistema educativo y que obviamente estos niños no pueden, no retornarán seguramente al sistema de educación. Un aumento de la violencia intrafamiliar, de la violencia y la agresión sexual a niños, niñas y adolescentes, y en este lamentable contexto y de catástrofe, como se señaló, también un aumento de suicidios de los jóvenes, hombres y mujeres, tanto en los espacios urbanos como rurales. Un sistema educativo en medio de la pandemia, que también obviamente pone en evidencia la falta de atención por parte del Estado a la educación como un eje clave para la transformación en los territorios. Ahora, en cuanto a las salidas, hay varios mecanismos para pensarnos en estas salidas, pero como viene de decir Edgar, necesitamos no pensar en cómo salir para ir unos nuevos mecanismos, una nueva realidad, ir hacia un proceso de cambio en una sociedad en la cual podamos poner al ser humano en el centro, pero ese ser humano que considera además su entorno económico, social, ambiental, cultural, pensarnos en esta educación plurinacional, intercultural que se requiere y también entender que la educación es un y queremos agradecer este espacio a Claxo, al IEE, por haber realizado este encuentro, por habernos invitado, y a Milton, Edgar, muchas gracias por su participación. Creo que quedan cosas bien importantes que se han dicho, algunos elementos para la reflexión. No es un diálogo concluido de ninguna manera, apenas algunas ideas del estado en cual estamos en la crisis y de cómo pensar, las primeras ideas de pensarnos para salir de esta crisis. Gracias a todos y todas, Gabriela y Stephanie, gracias por habernos acompañado en este espacio.